Una de las fases esenciales cuando estamos construyendo un modelo de generación de pronósticos sobre series de tiempo es cuantificar la calidad de los pronósticos que genera el modelo. Es decir, en última instancia lo que nos interesa es saber si los pronósticos, los valores que está prediciendo el modelo, se acercan o no a esos valores esperados que va a tener en el futuro la serie de tiempo. Y entonces lo que buscamos es precisamente cuantificar, ponerle números a la calidad que tengan esos pronósticos para determinar si el modelo lo está haciendo bien o no tan bien. Entonces, en este tutorial les voy a hablar precisamente de las 3 principales métricas para la medición de ese desempeño de la calidad de los pronósticos de un modelo de generación de pronósticos de series de tiempo. Así que vamos a hablar de esas métricas, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo calcular esas métricas y luego les voy a dar algunas sugerencias con base en mi experiencia de cuándo usar las unas y las otras. Y además de eso, pues veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de esas métricas. Y antes de comenzar, si les gusta este tipo de contenido y este tipo de tutoriales que vengo trayendo acá al canal, pues desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente y el set de datos que vamos a usar en este tutorial lo van a poder descargar del enlace que les voy a dejar acá abajo. Entonces, como les decía hace un momento, la idea es ver cómo podemos cuantificar el desempeño de un modelo de generación de pronósticos de series de tiempo, cuáles son las métricas más usadas, cómo se calcula cada una de esas métricas de manera práctica, lo vamos a ver en un momento, y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas y en qué situaciones las podremos usar. Entonces, ¿cómo está organizado el tutorial? Pues primero vamos a entender qué es la calidad de los pronósticos y por qué es importante cuantificar qué tan buenos o qué tan malos son esos pronósticos. Luego vamos a hablar de las 3 principales métricas de desempeño, que son las que generalmente en casi todos los proyectos de pronósticos con series de tiempo se utilizan, que son la raíz cuadrada del error cuadrático medio o RMSE, el error absoluto medio o MAE y el MAPE o el error porcentual absoluto medio. Entonces veremos en ese caso la definición de la métrica, un ejemplo acá en Python y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y luego entonces, para finalizar el video, pues les voy a explicar o les voy a mencionar cómo sugiero yo usar las métricas para medir el desempeño de un modelo, cuáles de ellas se pueden usar y en qué situaciones. Así que comencemos hablando de qué es la calidad de los pronósticos y para qué queremos cuantificarla. Entonces, la idea básica es que cuando estamos analizando series de tiempo y queremos generar pronósticos, un pronóstico es básicamente tratar de estimar los valores a futuro que va a tener la serie, independientemente del tipo de variable que estemos analizando. Un problema de pronóstico de series de tiempo consiste precisamente en estimar los valores a futuro que va a tener la serie, bien sea en el siguiente instante de tiempo, bien sea en un horizonte de tiempo mucho más extenso, pero para ello entonces lo que hacemos es construir un modelo que puede ser muy simple o muy complejo, todo dependerá de las características que tenga la serie de tiempo, y el objetivo entonces es que una vez el modelo genere esos pronósticos después de que lo hayamos entrenado, pues saber si esos pronósticos son buenos o son malos. Entonces, para ello, la idea es que vamos a tener un set de prueba, como un conjunto de datos de la serie de tiempo original, que vamos a mantener ocultos al modelo durante el entrenamiento. Entonces entrenamos ese modelo con una porción diferente de la serie de tiempo y esos datos de prueba los mantenemos ocultos. Cuando ya construimos el modelo sobre los mismos instantes de tiempo para los cuales tenemos los datos de prueba, generamos los pronósticos y luego de alguna manera comparamos esos pronósticos que genera el modelo con los valores reales que están en el set de prueba. Y esa comparación es precisamente lo que se conoce como una métrica de desempeño. Y entonces, cuando hablamos de la calidad de los pronósticos es cuantificar qué tanto se asemeja precisamente ese pronóstico a la serie de tiempo real que tenemos en el set de prueba. Ese es el objetivo. ¿Y para qué lo hacemos? Pues simplemente, si cuantificamos ese error, podemos tener una estimación de qué tan buenos son los pronósticos. Es decir, no hay un modelo que sea perfecto, que genere una predicción que sea exactamente igual al valor real. Siempre va a haber un rango de error, pero entonces cuando ya tenemos ese rango de error estimado, ya podemos saber si con ese modelo que construimos y para esos pronósticos que estamos generando,
resultan esos valores adecuados para el proyecto que estemos realizando, para el problema que estemos resolviendo. Esa es una primera situación en la cual pues es importante cuantificar ese desempeño. Y una segunda situación es, por ejemplo, cuando estamos construyendo el modelo de pronósticos, generalmente no usamos un único modelo, sino que usamos diferentes candidatos, diferentes tipos de modelos que se puedan ajustar a la serie de tiempo. ¿Y cómo seleccionamos cuál o cuáles de ellos son mejores o peores? Pues precisamente cuantificando el desempeño de cada uno de ellos. Entonces, por eso es que es importante medir la calidad que tienen esos pronósticos. Y entendamos esa idea básica teniendo acá entonces nuestra serie de tiempo. La serie de tiempo que vamos a usar es una serie que contiene valores históricos del precio de cierre de la acción de Apple en los últimos años. Entonces simplemente esa serie de tiempo yo ya la tengo acá cargada en Google Colab. Entonces simplemente usamos pandas. NumPy lo vamos a utilizar en un momento, y con pandas, con la función readCSV, simplemente leemos esa acción de Apple, el archivo CSV. Acá le digo parse dates, entonces ese archivo CSV tiene una columna, voy a mostrarles acá. Esta columna DS contiene fechas, las observaciones o los valores de la acción están en la columna Y, y entonces lo que me interesa es que esas fechas queden en el formato datetime que usa pandas. De hecho, acá tengo un video donde les explico precisamente cómo leer correctamente una serie de tiempo desde pandas. Les dejo por acá el tutorial enlazado. Y entonces, simplemente acá cuando le digo parse dates y que tome la columna DS, pues lo que va a hacer es, al momento de la lectura, representar esa columna precisamente en el formato datetime. Entonces, leamos esa serie de tiempo y tenemos 200 registros, donde la primera columna nos indica el tipo de acción que estamos leyendo o la empresa, es Apple. Las marcas de tiempo, entonces tenemos desde el 11 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. Tenemos registros diarios para días laborales, de lunes a viernes, desde que no sean festivos. En Y tenemos los valores reales de la serie. Y en PRONS tenemos los pronósticos. Entonces vamos a suponer, acá no vamos a construir ningún modelo, vamos a suponer que ya construimos un modelo, que estos son nuestros datos de prueba, y que para estos datos de prueba que se encuentran en la columna Y, tenemos también los pronósticos correspondientes generados por ese modelo en particular. Entonces lo que nos interesa es comparar numéricamente estas dos columnas, los pronósticos con los valores de referencia, y ver qué tan lejos o qué tan cerca están. Ese es el objetivo. Veamos gráficamente qué es lo que tenemos en este caso. Entonces voy a importar acá la librería Seaborn. De la librería Seaborn también tengo un tutorial que les dejo por acá enlazado, donde les explico cómo usar esta librería. Vamos a importar Matplotlib. Genero acá un gráfico vacío, y acá con LinePlot entonces voy a dibujar el gráfico o la columna Y, que son las observaciones, es decir, los valores reales del set de prueba, y la columna PRONS, que son los pronósticos precisamente. Ejecutamos esto y tenemos en azul nuestra serie de tiempo original de prueba, y tenemos los pronósticos en color naranja. Entonces vemos que los pronósticos, digamos que se acercan más o menos a la serie de tiempo original. Obviamente acá hay unos picos, unas variaciones abruptas de la serie de tiempo que el pronóstico no es capaz de seguir, entonces ahí tendremos un error más grande. Pero lo que nos interesa con todo esto es, más allá de este análisis gráfico donde vemos que los pronósticos siguen más o menos la tendencia de la serie, lo que nos interesa es cuantificar, es decir, calcular un número que globalmente nos diga qué tan buenas o qué tan malas son las predicciones o los pronósticos que está generando el modelo, es decir, la curva naranja que tanto se acerca a la curva de referencia, que es la serie de tiempo de color azul. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ese es el objetivo, y con eso entonces ya vamos a comenzar a hablar de las principales métricas que se usan precisamente para medir el desempeño de un modelo de generación de pronósticos sobre series de tiempo. Aunque hay muchas métricas, realmente las más usadas son el RMSE, el MAE y el MAPE. Entonces entendamos cada una de ellas, qué es lo que mide, y veamos un ejemplo numérico de cómo calcular precisamente estas métricas sobre este set de datos que acabamos de cargar acá. Y además de eso, pues vamos a ver algunas ventajas y desventajas de cada método. Entonces, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, o el RMSE por sus siglas en inglés, Root Mean Squared Error, lo que calcula es, por cada dato que tenemos en la serie, entonces vamos a suponer que la serie acá de color azul, la serie de referencia a los valores reales, los vamos a llamar Y. Entonces cada instante de tiempo será Y sub t, cada uno de los datos que tenemos en esa serie. Y la serie de color naranja, los pronósticos, vamos a llamarlo Y gorro de t. Entonces lo que hacemos es, en cada instante de tiempo de la
serie de referencia del valor real, restamos el pronóstico y esas diferencias las elevamos al cuadrado. Como lo que nos interesa es un número global, lo que hacemos es sumar todas esas diferencias cuadráticas. Entonces, si la serie tiene 200 datos, por ejemplo, mi serie de prueba, pues vamos a calcular 200 errores, 200 diferencias elevadas al cuadrado y simplemente sumamos todo esto y lo promediamos por el número total de datos que tenemos, que sería en este caso particular 200. Eso es lo que nos dice acá esta ecuación. Y a ese resultado le hallamos la raíz cuadrada. ¿Por qué le hallamos la raíz cuadrada? Si no calculamos la raíz cuadrada, estas diferencias cuadráticas, ¿en qué escala estarán? Entonces van a estar en la misma escala en la que estemos midiendo la variable original. Si este es el precio de la acción, pues el precio de la acción está en dólares, es decir que si no hallamos la raíz cuadrada de esas diferencias cuadráticas, pues ese error va a estar en dólares al cuadrado y es difícil interpretar cuando la variable original está en dólares. Entonces, para facilitar la interpretación, lo que hacemos es, después de calcular ese error promedio, ese error cuadrático medio, precisamente, le hallamos la raíz cuadrada y eso nos da la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Qué unidades tiene? Entonces, tiene unidades iguales a las de la variable que estamos analizando, que en este caso es el precio de la acción. Entonces, una primera característica de la raíz cuadrada del error cuadrático medio es que es una medida de desempeño que depende de la escala, es decir, me va a arrojar valores numéricos que están en la misma escala de la variable original. Si estoy midiendo grados centígrados o pronosticando grados centígrados, pues estará en grados centígrados. Si estoy pronosticando dólares por el precio de una acción, el RMS va a estar en dólares. Entonces es una primera característica a tener en cuenta. Y obviamente, ¿cuáles son los valores ideales? Pues la idea en un modelo perfecto es que las diferencias individuales sean muy cercanas a cero o prácticamente iguales a cero y por tanto lo ideal sería que el RMSE sea lo más cercano a cero posible. Pero obviamente no hay modelo perfecto y entonces ese RMSE pues siempre va a estar por encima de cero, pero ya qué tan grande o qué tan pequeño va a ser, pues depende de las características de nuestra serie. Entonces ya vamos a ver cómo interpretar este valor en un momento con el ejemplo numérico que vamos a implementar. Entonces, esa es una primera característica del RMSE. Es una medida que depende de la escala que tengan los datos. Primera ventaja o la ventaja principal, digamos, es que es muy fácil de interpretar. Si yo tengo un error, por ejemplo, de 2, en este caso, vamos a calcularlo ahora, pero digamos, si obtengo un error RMSE de $2, quiere decir que en promedio, cuando estoy pronosticando valores, ese pronóstico se va a alejar, bien sea por encima o por debajo, más o menos en promedio, unos $2 del valor real de la acción. Entonces es muy fácil de interpretar. Pero tiene una desventaja que no necesariamente es una desventaja, puede ser incluso una ventaja, y es que es sensible a valores extremos. Entonces observemos acá lo siguiente. Cuando por ejemplo tenemos estos picos de variación de la serie de tiempo original, los de color azul, que alcanza un precio o muy alto o muy bajo, en esos instantes de tiempo los errores van a ser muy grandes porque el pronóstico se aleja demasiado del valor real. Y entonces, como esos errores son muy grandes, y además de eso en el RMS los estamos elevando al cuadrado, pues es como si estuviésemos amplificando esas diferencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el RMS es muy sensible a esos valores extremos que haya en esas diferencias. Si hay diferencias muy grandes, pues este RMS las va a magnificar. Entonces eso puede parecer una desventaja, pero también podría ser una ventaja. ¿Por qué? Porque si a pesar de que se magnifican los errores, que son relativamente grandes, al promediar todos los errores tenemos un RMS relativamente pequeño, entre comillas, pues quiere decir que el modelo está generando muy buenas predicciones, porque a pesar de que el RMS tiende a magnificar esos errores, el promedio sigue siendo un valor relativamente pequeño. Entonces, por eso digamos que a veces se considera que es una desventaja, pero si yo quiero hacer un modelo robusto, generalmente lo que podría usar sería el RMSE para evaluarlo, para que incluso en el caso de tener errores grandes, ese promedio sea relativamente pequeño. Eso me indicaría que el modelo es relativamente bueno. Entonces, esas son las principales características, ventajas y desventajas del RMSE. ¿Cómo calculamos ese RMSE? Generalmente hay librerías enfocadas, por ejemplo, en pronósticos de series de tiempo, como Scikit-Learn o Stats Forecast,
o Machine Learning Forecast. Son diferentes tipos de librerías que ya tienen implementadas estas funciones, pero realmente acá vamos a hacer el cálculo, digámoslo así, entre comillas, muy manual, porque la ecuación, digamos, es muy sencilla, la implementación es muy fácil. De hecho, si les interesa ver ya de forma detallada cómo usar diferentes librerías de Python para generar estos pronósticos y para cuantificar estos pronósticos, pues tengo precisamente un curso que estrenamos este mes en la Academia Online, el primero de una serie de cursos sobre pronósticos de series de tiempo. Este primer curso se llama Pronósticos de series de tiempo con regresión, y allá explico, digamos, todos estos conceptos mucho más en detalle con varios ejemplos prácticos. Entonces les dejo por acá enlazado el curso si quieren verlo. Va a ser el primero de una serie de varios cursos sobre diferentes métodos de pronósticos sobre series de tiempo. Entonces, volviendo acá al tema, lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces, con NumPy vamos a calcular la raíz cuadrada, SQRT. ¿Y de qué vamos a calcular la raíz cuadrada? Del promedio. Entonces acá de una vez calculo el promedio, y acá en la parte interna lo que estoy calculando son las diferencias cuadráticas. Entonces a la columna Y de mi set de datos, que contiene las observaciones reales, le resto la columna Prons, que contiene los pronósticos. Punto a punto hacemos esa resta y cada diferencia individual la elevamos al cuadrado, y a esas diferencias le calculamos el promedio, y a ese resultado le calculamos la raíz cuadrada, y tenemos el RMSE, que en este caso nos da $8.46. Ahora bien, ¿este valor es bueno o es malo en términos de los pronósticos que está generando? Entonces, esto lo que nos dice es que cuando el modelo está generando pronósticos, en promedio, si usamos esta métrica del RMSE, esos pronósticos se van a alejar por encima o por debajo más o menos $8.5 del valor real de la acción. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Eso de qué depende? Depende de la escala que tenga nuestra serie de tiempo. Si, por ejemplo, la serie de tiempo que estamos analizando, la acción de Apple a lo largo del tiempo, digamos que en ese intervalo de tiempo tiene valores cercanos a los $10, 10, 11, 9 en ocasiones, pero más o menos alrededor de los $10. Si yo construyo un modelo y ese modelo genera un error de $8.5, pues esos $8.5 comparados con el nivel que tiene la serie son demasiado grandes. Quiere decir que ese error es extremadamente grande para el nivel que tiene la serie. En nuestro caso no ocurre esto. En nuestro caso observemos que la serie de tiempo de color azul, claro, tiene variaciones, pero el valor medio en este intervalo de tiempo, porque una acción cambia muchísimo a lo largo del tiempo, pero en este intervalo de tiempo está más o menos entre $200 y $225. Y el error que estamos cometiendo es de más o menos $8.50. Es decir, que si en un momento dado el modelo predice, por ejemplo, que el precio de la acción el día de mañana va a ser $200, pues el desfase va a ser de 200 más o menos $8.5 en promedio. Entonces no es un valor excesivamente grande comparado con ese nivel central que tiene la serie de $200. Entonces siempre para determinar, como esto es un error dependiente de la escala, pues para saber si este valor del error es grande o pequeño, tenemos que mirar necesariamente la escala de la serie de tiempo que estamos usando para generar los pronósticos. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, ese 8.46 del promedio, digamos el valor central de 225 es como un 3.8%, y ya eso nos da una medida de qué tan grande o qué tan pequeño puede ser ese error. Entonces acá es relativamente pequeño, pero esta no es la única conclusión que podemos sacar, porque entonces, por ejemplo, deberíamos responder también otras preguntas para determinar si ese error, para determinar si nos conformamos con ese error o intentamos construir un modelo más sofisticado. Entonces, la pregunta sería, o dos preguntas que yo siempre sugiero responder para contextualizar esa métrica de error, es si estamos dispuestos a aceptar un error de esa magnitud en nuestro proyecto. Entonces, recordemos que todo esto, cuando generamos pronósticos sobre una serie de tiempo, pues básicamente es porque estamos partiendo de un problema determinado, y cuando definamos ese problema, pues tenemos que establecer, digamos, unos parámetros bajo los cuales diremos que el pronóstico es adecuado o no. Y entonces, digamos, si queremos usar este modelo para generar pronósticos a futuro, donde eso implica una inversión de dinero, pues ya tendremos que determinar si un desfase de $8.46 al momento de intentar comprar o vender una acción
eso nos puede generar unas ganancias o unas pérdidas relativamente grandes o relativamente pequeñas. Entonces ahí ya tendremos que contextualizar todo esto en el proyecto que estemos realizando. Entonces esto es un número, pero el significado que le demos a ese número ya depende de todo el contexto del problema que estemos resolviendo. Esto aplica para pronósticos de series de tiempo y para cualquier tipo de proyecto de Machine Learning en general. Pero esta sería una primera pregunta a responder. Y la otra pregunta a responder es si existe algún modelo que genere un menor error. Generalmente cuando construimos modelos de pronósticos no construimos un único modelo, sino que construimos varios modelos candidatos y a todos ellos los evaluamos. Entonces puede ser que tengamos 3, 4 modelos candidatos, para todos ellos evaluamos el RMSE, obtenemos diferentes valores y lo que tendríamos que hacer sería buscar el modelo que tenga el menor error cuadrático medio, si esa es la métrica que estamos usando. Entonces precisamente hay que comparar este modelo, este desempeño, con otros modelos para saber si esto es mejor o peor de lo que ya teníamos inicialmente. Esas son las sugerencias que siempre debemos tener en cuenta, independientemente de la métrica que estemos usando. Teniendo esto en cuenta, hablemos de la segunda métrica, que es el error absoluto medio, o el MAE o MAE, Mean Absolute Error. Es otra métrica también dependiente de la escala, es muy sencilla de calcular. Simplemente a cada observación, a cada valor real de la serie, le resto el pronóstico. Como las restas pueden ser positivas o negativas, para que al sumarlas no se anulen y me dé, digamos, de forma ficticia un error cercano a cero, pues por eso le hallamos el valor absoluto. Lo mismo ocurre con el error cuadrático medio, por eso le damos las diferencias al cuadrado para que los positivos y los negativos no se anulen. Y entonces simplemente hallamos el valor absoluto de las diferencias entre el valor real y el pronóstico, sumamos esos valores absolutos y los dividimos por el número total de datos. Y eso nos da el MAE. Como en este caso las diferencias están en la misma escala original, pues el MAE es una métrica dependiente de la escala. Es decir, el valor del error va a estar en la misma escala de las observaciones originales. E idealmente en un modelo perfecto, si todos los errores son 0, pues el MAE ideal debería ser igual a 0. Como nunca va a ser igual a 0, pues vamos a tener la misma situación que vimos hace un momento con el RMSE. Tendremos que interpretar ese valor en el contexto de la escala que tenga nuestra serie y del problema que estemos resolviendo. Entonces, esas son las características del MAE. Primera ventaja es que es fácil de interpretar porque la escala es la misma de los datos originales. Entonces los errores, por ejemplo, en este caso del ejemplo que estamos analizando, van a estar en dólares. Entonces es muy fácil de interpretar. Es menos sensible a valores extremos. Fíjense que acá también estamos usando las diferencias, pero acá usamos el valor absoluto, acá usamos las diferencias elevadas al cuadrado. Entonces, cuando las diferencias son grandes, el RMSE, lo que les decía hace un momento, tiende a magnificar esas diferencias. Acá, como no las elevamos al cuadrado, pues es menos sensible a esas diferencias relativamente grandes. Entonces esto puede ser bueno o malo. Generalmente yo lo interpreto como una desventaja de este error absoluto medio, porque no es tan sensible a esos valores extremos. Y lo que les decía hace un momento del RMSE es que la ventaja es que es sensible a valores extremos. Es decir que si a pesar de que yo tengo diferencias muy grandes, en promedio el RMSE es pequeño, pues eso quiere decir que el modelo tiene realmente un buen desempeño. Lo que no ocurre tanto con el MAE porque no magnifica tanto las diferencias que son relativamente grandes. Entonces esa es la desventaja desde mi punto de vista de lo que es el MAE. ¿Y cómo lo calculamos? Acá lo podemos calcular, también se puede calcular con diferentes librerías, pero acá simplemente podemos calcular las diferencias individuales entre los valores reales y los pronósticos. Con numpy.apps calculamos el valor absoluto. Luego a eso le calculamos la media y tenemos el MAE, que en este caso es de $5.35. Comparemos ese MAE con este RMSE de 8.46. Vemos que son diferentes a pesar de que la escala es la misma. Los errores son muy diferentes. ¿Por qué? Precisamente porque acá hay dos valores pico en el comportamiento de la acción que hacen que el error sea muy grande, y como el RMSE es más sensible a los errores, pues por esa razón obtenemos un error más grande RMSE comparado con el MAE, que es de $5.35. ¿Y esto qué tan grande o qué tan pequeño es? Tenemos que usar la misma lógica que analizamos hace un momento con el RMSE. Comparamos este 5.35 con el nivel medio de la serie, que es más o menos $225. Eso es aproximadamente
como un 2.4%, entonces es un error bastante aceptable, pero también hay que contextualizar esto dependiendo del problema que estemos resolviendo y obviamente compararlo con otros modelos de referencia en términos del MAE para ver si esos modelos de referencia o esos otros modelos más sofisticados pueden lograr un MAE más pequeño. Entonces, el número por sí solo no nos dice mucho, tenemos que compararlo con las características de la serie, con el entorno del proyecto que estamos realizando y con otros posibles modelos que nos sirvan también como referencia. Y ese sería el MAE. Y otra métrica que ya es ligeramente diferente de las anteriores es la que se conoce como el error porcentual absoluto medio, el MAPE, Mean Absolute Percentage Error, que es básicamente como tomar el error absoluto, fíjense que acá tenemos la diferencia valor absoluto, pero lo dividimos entre el valor de referencia, y sub t. Y el y sub t en el denominador pues nos permite normalizarlo, digamos, para eliminar precisamente el efecto de escala. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Que al sumar esos errores individuales y promediarlos y multiplicarlos por 100, pues simplemente este error nos va a dar en una escala porcentual. Precisamente de allí el nombre error porcentual absoluto medio. Entonces, el MAPE ideal va a ser 0%, es decir, tenemos un modelo perfecto y un modelo que genera terribles predicciones, pues va a ser un modelo que tenga un MAPE del 100%. Incluso mayor del 100% podría ser porque esta diferencia podría ser muy grande. Entonces, eso es lo que nos dice el MAPE y por tanto es independiente de la escala, entonces por eso es que es diferente al RMSE y al MAE. La métrica se mide como un porcentaje. Es fácil de interpretar. Acá había puesto que 0% es el peor desempeño. El mejor desempeño es el 0% y 100% o más. Vamos a ponerlo acá, desempeño terrible. No muy bueno. Entonces, entre más cerca de 0 esté ese porcentaje, mejor será el desempeño. Acá la ventaja de esto es que al momento de interpretarlo es muy sencillo porque no tendremos que mirar la escala que tengan nuestros datos. Acá ya esto se mide como un porcentaje. Entre más cerca al 0% esté, mejor. También es menos sensible a valores extremos en comparación con el RMSE porque acá las diferencias no se elevan al cuadrado, están a la primera potencia. Pero hay una desventaja de esta métrica que a veces no la tenemos en cuenta y es que observemos que acá estamos dividiendo cada error entre el valor de referencia de la serie. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si el valor de referencia de la serie, el valor conocido, es 0 o es muy cercano a 0, si es 0 nos da un valor indefinido esa división y si es muy cercano a 0 inmediatamente esta fracción se vuelve muy grande. Entonces no es recomendable y por eso hay que mirar la serie de tiempo que estemos analizando. Si nuestra serie de tiempo tiene cruces por 0, pues deberíamos descartar el uso del MAPE porque nos va a producir valores extremadamente altos que ya dañan totalmente la métrica. Entonces esa es la principal desventaja. Es muy fácil de interpretar, pero si tenemos valores iguales o muy cercanos a 0, no se recomienda usar esta métrica, que es algo que en ocasiones tendemos a olvidar. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo calculamos el MAPE? Entonces simplemente acá voy a hacer las restas punto a punto de los valores reales y los pronósticos, divido eso entre los valores reales, calculo el valor absoluto, calculo el promedio de esos resultados y lo multiplico por 100 y eso me da un porcentaje. Y esto lo puedo usar en este caso de la serie en particular porque fíjense que los valores no llegan nunca a 0. Entonces en este caso funciona perfectamente el MAPE. Cuando lo calculamos, en este caso, nos da un MAPE del 2.54%. Quiere decir que cuando pronosticamos un valor de la serie, ese error se aleja en promedio del valor real, más o menos un 2.54%. Eso es lo que nos dice este número. Es bastante bueno en este caso, pero nuevamente, eso analizando únicamente la cantidad numérica, pero esto tenemos que, al igual que en los casos anteriores, contextualizarlo dependiendo de los objetivos del proyecto que tengamos y comparándolo con otros modelos para determinar si de pronto hay otros modelos que funcionen mucho mejor. Entonces eso con respecto a estas métricas. Y ahora, volviendo acá a la serie de tiempo que teníamos en este caso, pues lo que les decía es que el RMSE se amplifica cuando yo tengo diferencias muy grandes. Vamos a hacer acá simplemente un experimento para dejar esta idea clara. ¿Qué pasa si quitamos estos outliers? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de tener este pico máximo y este pico mínimo, usamos manejo de valores extremos para poner, por ejemplo, el valor intermedio que tengamos de los valores que están al lado y lado de esos outliers, de los valores numéricos? Entonces, hagamos eso para ver simplemente que el RMSE se va a reducir y ya va a estar más cerca del MAE.
Entonces simplemente acá le voy a indicar las fechas donde aparecen esos outliers, el 2 de enero de 2025, el 9 de abril de 2025, son estos dos picos que tenemos acá en esos instantes de tiempo, y entonces simplemente voy a ir a esas posiciones en mi serie de tiempo y el valor de la serie primero voy a dejarlo como una celda vacía y después interpolo esos valores. Entonces primero quito ese valor extremo y luego lo interpolo con los valores que estén a un lado y al otro, y ya con eso simplemente me deshago de esos valores extremos. Ya no tenemos esos valores extremos y ya sobre esta serie corregida, digámoslo así, de observaciones, calculemos nuevamente los tres errores, el RMSE, el MAE y el MAPE, y observemos entonces que el RMSE inicialmente, cuando teníamos los valores extremos, estaba en 8.46, ahora se redujo a 5.98. Entonces fíjense que los valores extremos tienen un efecto muy grande en el RMSE. Como ya no están esos valores extremos, también se reduce, pero no tanto, el MAE, que estaba en 5.35, ahora se baja a 4.80, y el MAPE pues también se reduce. Pasó de 2.5 que teníamos en el caso anterior a 2.17. Entonces esto es simplemente para ver el efecto que tienen los outliers en esa raíz cuadrada del error cuadrático medio. Es más sensible a esos valores extremos. Y ya teniendo esto en cuenta, entonces, algunas sugerencias que yo les puedo hacer ya para que tengan en cuenta en sus proyectos cuando estén desarrollando modelos de pronósticos de series de tiempo, que es cómo usar esas métricas para medir el desempeño de un modelo. Entonces, cada métrica, como vimos, tiene sus ventajas, sus desventajas. Unas dependen de la escala, el RMSE, el MAE. Otras no dependen de la escala, como el MAPE, por ejemplo. Entonces, ¿cuál usar? Realmente no es que haya una mejor que la otra. Lo que yo sugiero generalmente es combinar varias de estas métricas para tener, digamos, una visión más completa del desempeño del modelo. Entonces, simplemente para tener en cuenta lo que decíamos, el RMSE penaliza más los errores que el MAE, y entonces personalmente es el que yo casi siempre más utilizo, porque lo que yo quiero es un modelo que me genere buenos pronósticos. Entonces, si yo estoy promediando todos los pronósticos y hay unos que son muy malos, pero si a pesar de que esos pronósticos son malos y los errores son grandes, el RMSE promedio me da, digamos, relativamente pequeño, pues quiere decir que el modelo funciona bastante bien. Entonces, precisamente uso el RMSE por lo que es más sensible a esos valores extremos. Pero siempre lo que sugiero es comparar el valor numérico que obtengamos con la escala de la serie original, con los objetivos de nuestro proyecto, pero además de eso, pues sugiero complementar, ya sea que usemos el RMSE o el MAE, sugiero complementarlo con el MAPE para tener otra métrica adicional que nos permita tener una idea ya del comportamiento del modelo. Y todo esto también entonces lo que se sugiere es contrastarlo con otros modelos. También generalmente lo que se hace cuando yo construyo un modelo predictivo, lo que hago primero es construir un modelo base muy simple, calculo su desempeño y ese va a ser mi desempeño de referencia, y luego ya comienzo a desarrollar modelos más sofisticados y empiezo luego a comparar los desempeños de esos modelos más sofisticados con ese desempeño del modelo de base, para saber si realmente estamos mejorando los pronósticos o no. Entonces esa es otra sugerencia, y hay algo muy importante que siempre se suele hacer, y es que estas métricas son una visión del comportamiento del modelo, pero hay otro elemento importantísimo que se conoce como el análisis de residuales, que consiste en comparar sobre el set de entrenamiento, hacer los pronósticos, y esos pronósticos obtenidos sobre el set de entrenamiento los comparo directamente con los valores reales usados en el set de entrenamiento, y esas diferencias se conocen como los residuales. Entonces, cuando analizo esos residuales, la distribución que tienen los residuales, si tienen o no autocorrelación, pues eso también me permite entender si el modelo tiene un buen desempeño o no, o resulta adecuado o no para los datos. Entonces esta es una técnica que se usa convencionalmente, que yo explico precisamente allá en el curso que les mencioné hace un momento. Entonces estas son como las ideas básicas que tienen que ver con las métricas para medir el desempeño de un modelo de generación de pronósticos sobre series de tiempo. Recuerden que el código fuente y el set de datos que usamos en este tutorial los van a poder encontrar acá abajo en la descripción del video. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, pues simplemente me pueden compartir abajo las dudas que tengan. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.